Muy bien, saludos a todos y todas las presentes en este seminario y a quienes nos siguen por redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven en su edición número 16. Esta vez dedicado al tema de los derechos humanos y el liderazgo juvenil en tiempos de totalitarismo y conflicto social. Hoy tenemos nuestro último y cuarto módulo dedicado a la movilidad humana, poblaciones migrantes. El propósito de este cuarto y último módulo es considerar y abordar la migración como un fenómeno humano atravesado por una interrelación de derechos que le asisten, que debe ser ubicada en su contexto jurídico en materia de derechos humanos para determinar cómo se construye y caracteriza el sujeto migrante en la modernidad. Es un fenómeno erigido sobre paradojas de la racionalidad moderna que se instauran con el derecho positivo en tres sentidos. El derecho concede derechos humanos a la ciudadanía para protegerles de su derecho, de su ejercicio del poder, de la fuerza que le asiste. Los derechos humanos son universales, pero no aseguran la condición humana de quien cruza una frontera. En el derecho natural, la libertad y la seguridad se poseen en estado natural, es decir, la realidad se construye y explica antes de la aparición del derecho y del sujeto. Bueno, este es el contexto general, el marco en el que se inscribe el tema que abordaremos esta tarde, y hoy tenemos pues a Nora González Chacón como especialista que viene a compartirnos pues una perspectiva muy interesante sobre este tema con su charla titulada Transitar y habitar con derechos. Nora es politóloga, abogada y estudiante de criminología. Es docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, donde coordina el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Es presidenta de Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica y de la sede de la Organización Mundial de Educación en Primaria Infancia de Costa Rica, OMEP Costa Rica. Además, se desempeña como directiva en campaña latinoamericana por el derecho a la educación clave. Es punto focal desde 2021 de Grupo Educación, Academia, Ciencia y Tecnología y del Grupo Temático Migrantes y Desplazados, ambos del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible MESCALC de CEPAL. Sus temas de investigación son juventud, derechos humanos, trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros, sobre los que cuenta con diversas publicaciones. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, pues de nuevo saludarlos a todos y a todas y darle la palabra a Nora. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por la presentación, la introducción a este último módulo. Un saludo muy cordial, muy afectuoso también a todas las personas que están participando de este seminario internacional. También saludos, también un saludo muy especial y muy cariñoso a todas las compañeras, los compañeros del Centro Agenda Joven, que han estado en la preparación de este último, del seminario en general y que hoy obviamente también están en este último momento. Y a Maynor y a las compañeras de audiovisuales que también siempre nos acompañan para la transmisión en vivo en redes por medio de la página que ellos tienen. Por supuesto a mis compañeros y compañeras de la UNED también. Voy a hacer una presentación con un PowerPoint que preparé y vamos a conversar sobre una charla que la denominé Transitar y Habitar con Derechos. Así es que voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Supongo que sí. Sí,
La estamos viendo, Sí. solo faltaría exactamente eso. Ok, muy bien. Bueno, tenemos poco más de una hora entre la charla, las preguntas y la interacción que hagamos después de esta conversación y el taller que tengamos posteriormente. Tenemos poco más de una hora para trabajar el tema de los tránsitos, los derechos, y creo que esto es una gran oportunidad. Y yo les quiero hacer unas preguntas para que pensemos, eh, pero no me tienen que contestar ni dar ahora la respuesta. Sobre temas migratorios, cuando pensamos en migraciones, cuáles son las asociaciones que tenemos. Y esta pregunta, este ejercicio rápido que vamos a hacer de manera inicial, yo quiero que lo tengan ahí, lo guarden, eh, y luego lo vamos a retomar en la parte del taller, en la parte de las preguntas. La primera pregunta es esto: ¿quién es una persona migrante? Cuando yo les hago esta pregunta, ¿qué fue lo que pensaron de manera inmediata? ¿En quién pensaron? ¿En quiénes pensaron? ¿Cuáles fueron las asociaciones, las relaciones que hicieron? ¿Cómo caracterizaron a una persona migrante? ¿Qué significa para nosotras, para nosotros, una persona en tránsito? ¿Quiénes transitan? ¿Cuáles tipos de tránsito hay? Las otras personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes están peor que yo? Seguramente imaginamos o recordamos a las personas que migran fuera de su país cuando hicimos esta pregunta, cuando la respondimos. Y son personas probablemente que las imaginamos que migran en condiciones de pobreza mal llamado indocumentación. Es probable también que no hayamos pensado en las personas que migran dentro de nuestra frontera nacional por razones de seguridad, por razones de pobreza, por embestida de la naturaleza, por inseguridad política y otras más. Seguramente no hemos pensado en nuestro propio tránsito para conseguir mejores condiciones de vida, por ejemplo, para estudiar, para cambiar el barrio, para tener pareja, para realizar nuestros sueños. Y yo aquí me hago otra pregunta. ¿Nuestros sueños son el sueño americano? Es decir, las personas de Latinoamérica y del Caribe sueñan con ser como los gringos. Es nuestro sueño, el sueño americano. Bueno, yo creo que no. Pero también me pregunto, ¿por qué esta idea del mal llamado sueño americano, es la idea que acompaña a muchas de las personas que migran hacia los Estados Unidos? Pero bueno, pronto vamos a retomar nuevamente esta idea de los sueños y del viajar con estos sueños y de hacer la relación entre el sueño y el sueño americano. Y retomando la pregunta inicial, yo les pregunto nuevamente, ¿de qué edad imaginamos a las personas que transitan? ¿O solamente pensamos en personas así como en el etéreo, sin edad, sin sexo, migrantes, y pensamos como en algo ahí que iba caminando, como si que la palabra migrante caminara sola, sin caracterización humana? Pensamos en la edad de las personas que estaban migrando, ¿no? Resulta que cuando hablamos de transitar y habitar, estamos hablando no de otras personas, no estamos hablando únicamente de la otredad, también estamos hablando de cada una de nosotras, de todas las personas que estamos acá, porque todas nosotras siempre transitamos y siempre habitamos. ¿Y quiénes transitan y quiénes habitan? Pues resulta que habitar es una condición intrínseca a estar vivo, es propio de nacer. Los derechos humanos en cada país se aplican a todas las personas que habitan el territorio nacional, sea que estén de paso o no, que tengan o no documentos, que estén o no reconocidos o reconocidas o inscritas e inscritos en el registro civil, o sea que tengan nombre o no,
basta con ser humano para tener derechos y basta estar vivo para habitar el planeta Tierra. Bueno, acá nos convocan para hablar sobre totalitarismos. Este seminario convocó para hablar sobre totalitarismos. Bueno, pues hay muchos totalitarismos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una idea fijada en la mente como incuestionable, ya ahí tenemos un totalitarismo. Por ejemplo, decir Dios existe o los derechos son naturales o las mujeres somos débiles y sentimentales, son ideas que se fijan en los imaginarios, en el derecho, en la cultura y son inamovibles. Y por tanto, cuestionarlos es cuestionar lo que es y debe ser, de manera que es inaceptable probar que Dios existe, porque esto es un acto de fe. No tendríamos derechos históricos y móviles, y las mujeres no podríamos ser parte pensante y activa en el mundo. Dicho en lenguaje popular, es algo así como decir que el que nació para maceta del patio no sale. Algo así es, me paso la del chao. Los totalitarismos, ¿qué sucede? Empobrecen la mente y las capacidades humanas de las personas porque se apoderan ya no solamente de su cuerpo, sino de sus pensamientos, de sus ideas, de sus sentimientos, de su vida. Quien se quiere salir de esta maceta es estigmatizado, es señalado como el responsable por el deseo disidente. Es decir, en los totalitarismos, la libertad es penalizada, el deseo de libertad es penalizado, y como es personal porque pertenece o se expresa por medio de un cuerpo que la desea, este último, es decir, el cuerpo, es violentado de múltiples formas. Esto no es ajeno a los embates o a las corrientes de pensamiento político que han ventilado nuestra región desde hace más de 5 siglos atrás y que de alguna manera han construido las condiciones de las relaciones de poder entre los dueños de la casa y los que viven en el corredor en una maceta. Pero este es un tema de mucha conversación y del que no tenemos tiempo para abordar. Sin embargo, lo que deseo rescatar es que un primer elemento de las migraciones es político y que se manifiesta en las condiciones de desigualdad para ser parte activa del desarrollo de una nación, sea en la toma de decisiones dentro del Estado, en las representaciones político-partidarias y especialmente en las condiciones que desde estas esferas se han constituido para que la ciudadanía en general y sus habitantes ejerzan sus derechos humanos de forma completa y de manera específica, y que hayan mecanismos reales de cumplimiento por parte del Estado para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Y no quiero dejar pasar en este punto la importancia vital que tiene el derecho a la educación, porque es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos. Además, es la garantía para ser parte activa y crítica de una comunidad y participar de todas las formas posibles en ella. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver estas relaciones de poder con las migraciones? Pues la relación es sencilla. Los estados son quienes tienen la obligación de crear las condiciones materiales e inmateriales para el ejercicio de los derechos humanos. Y en nuestra región hay países que han sufrido serios problemas políticos por varios siglos. Este es el caso de Haití, por ejemplo. También hay ejemplos de otros países que también son características que le caen a Haití, por supuesto. Ejemplos de otros países que se han caracterizado por el control y el dominio de una clase o élite en el poder que se repite permanentemente y que gobierna para sí, además de los problemas políticos del segundo medio siglo del siglo pasado, del siglo XX, signados por guerras de orden estratégica y geopolítica y económica de nuestros países y que al día de hoy se sufren y se recuerdan vidas desaparecidas y cuerpos sin vida. Todos ellos representaban personas que no querían estar en esa maceta. Pues resulta que cuando se habitan espacios en condiciones sociopolíticas y económicas de esta naturaleza, la generación de desigualdad significa
incumplimiento de los estados de su obligación de garantizar los derechos de todas las personas que habitan su territorio nacional. Estas condiciones políticas, económicas, culturales y sociales que prevalecen en nuestras naciones generan movilidades diferentes, sean movilidades al interno del país o sean movilidades internacionales. Pero no hay un solo tipo de migración. Dada la complejidad y características que tiene, solo la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, explica 17 tipos de migraciones. Y aquí ustedes tienen esas denominaciones. Habla de la migración clandestina, de retorno espontánea, facilitada, forzada, ilegal, individual, interna, internacional, irregular, laboral, masiva, neta, ordenada, regular, total, forzada, y aquí hay muchísimas más como ustedes pueden ver. Cada una de esas migraciones tiene contextos diferentes. Por ejemplo, hay países que tienen muchos flujos migratorios internacionales, pero son personas que, profesionales que se ocupan en otro país. Los países, especialmente de renta alta, son los que se caracterizan por este tipo de migraciones que se hace de manera regular, regular en todo sentido, tanto legal como de forma permanente. Pero la migración que nos interesa, en este caso, es la migración forzada, porque esta es la migración que caracteriza a la región centroamericana, latinoamericana específicamente, y caribeña, por supuesto. El abordaje que explica las migraciones forzadas puede hacerse desde varios enfoques, pero vamos a destacar únicamente tres. Una mirada desde los derechos humanos, un enfoque de derechos humanos, un enfoque económico global y un enfoque militar. Cuando hablamos del enfoque de los derechos humanos, estamos hablando de contradicciones estructurales del capitalismo moderno en la región centroamericana y latinoamericana. En realidad, se expresa en todas las contradicciones mismas del Estado. Y en este caso se responsabiliza específicamente a los estados, porque como dijimos anteriormente, son los estados los llamados a cumplir y crear las condiciones para el ejercicio de los derechos por parte de quienes habitan en su territorio. Entonces tenemos que el capitalismo moderno expresa todas sus contradicciones en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Ustedes se acordarán de todo lo que pasó con Hitler y su grupo, que ese es el ejemplo del uso de lo que en la filosofía se llama de esa racionalidad, una razón objetiva, planificada, estructurada, con la que se organizó el ejercicio del poder apoyado en las instituciones del Estado y en una ideología específica para convertir al Estado en un instrumento que mata a quienes debe proteger. Esto fue lo que se hizo, lo que hicieron los nazis en su propio territorio y en todos los territorios ocupados, ¿verdad? Entonces invirtieron la relación. El Estado que debía proteger a la ciudadanía fue el que se convirtió justamente de manera sistemática, organizada, permanente y con un plan claramente diseñado. Por eso es instrumental, es una razón objetiva, tenía un proyecto claro. Empezó a perseguir a grupos para desaparecerlos, matarlos, etcétera. Esta forma, con algunas variantes obviamente, fueron las formas en que también esta razón instrumental se perpetuó en la región latinoamericana en la década de los 60, 70, con todas las dictaduras militares que vivimos. Tenían una lógica genocida de perseguir y matar a grupos especiales políticos. En este caso eran los comunistas y las comunistas, o los que fueran sus amigos, sus amigas, y desaparecerlos, sistematizarlos de forma sistemática, etc. Entonces tenemos que esta razón instrumental de la modernidad tuvo su mayor crisis contemporánea
en este denominado holocausto provocado por los nazis. Bauman señala y lo describe muy bien, me gusta siempre hacer esta cita, y él dice, la administración pública infundió al resto de las organizaciones su decidida planificación y su burocrática meticulosidad. El ejército le confirió a la máquina de la destrucción su precisión militar, su disciplina y su insensibilidad. Esta es la descripción de esta razón instrumental del Estado perverso que se erige en falsos dogmas, en este caso la superioridad de la raza aria, para legitimar su maldad y provocar muerte. Entonces, los derechos humanos que surgen luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial limitan la acción de los estados contra la ciudadanía para protegerlos justamente de los abusos sistemáticos que se tenían hacia las personas y que finalmente atentaban contra la dignidad humana. Queda claro que el ejercicio del poder de las armas o de la fuerza por parte de los estados aterroriza porque mata y somete a la persona y le limita su libertad. Pero antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que se determina la obligatoriedad de los estados signatarios de crear condiciones para garantizarlo sin ningún tipo de discriminación, se sucedieron acontecimientos importantes desde el punto de vista normativo que se presentan como antecedentes necesarios para el surgimiento de esta declaración. Por ejemplo, tenemos en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así en masculino. En su artículo 1 señala que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Americanos precisa que los seres humanos han sido creados, ¿verdad? Han sido creados como si viene ahí un extraterrestre o alguien y los crea. Han sido creados iguales, dotados de ciertos derechos inalienables, en primer lugar, y también con la libertad. En 1948 se da la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sobre el principio de dignidad humana, esta declaración advierte que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y esta declaración se impone porque este instituto es el principio rector de los derechos humanos sobre el que se sustenta la igualdad, la libertad, acceso a la justicia y demás principios. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su preámbulo, puntualiza en los considerandos, ¿verdad? Señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, ¿verdad? A partir de esos y de otros considerandos más, signan la Declaración Universal, se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, se reconoce la importancia de la dignidad humana. Y hay un hecho, digamos, aquí hay a ver, la vejación de lo que sucedió en Europa en ese tiempo con los nazis, y lo triste que fue para la humanidad cuando llegaron digamos, ya los jueces y todas las personas encargadas de restablecer el nuevo orden, señalaron, cuando vieron todo lo que había sucedido contra los seres humanos, lo que un ser humano le había hecho a otro ser humano, resulta que no habían tipos legales que permitieran enjuiciar a muchas de esas personas, porque faltaban muchísimos protocolos y limitaciones respecto del uso de la fuerza, y sobre todo lo que era totalmente carente era un protocolo, una declaración normativa
que le dijera y que prohibiera al Estado el uso de la fuerza por sobre la ciudadanía, por sobre los que debe proteger. El abuso fue tal que nace como principio de derecho el principio de la dignidad humana. El principio de la dignidad humana se refuerza como principio universal, aunque ya se trataba antes, pero se refuerza con un contenido distinto el tema de la dignidad humana. Entonces, bueno, esta Declaración Universal le da contenido a este principio en varios de sus artículos, y a saber, el artículo número 1 reconoce la igualdad de los seres humanos en dignidad y derecho. El artículo 22 reconoce como indispensable la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales para garantizar la dignidad y el desarrollo de la personalidad. Y finalmente el artículo 23 reconoce la importancia del trabajo y la remuneración para garantizar una existencia digna. Es decir, existir es habitar de forma digna. Por su lado, el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos advierte que estos derechos derivan de la dignidad inherente de la persona humana. Entonces, en el caso puntual de la protección a la persona migrante, dada su vulneralización y atropellos a su dignidad, en la resolución sobre la protección de migrantes que se firmó en la ONU en el 2017, se reconoce la creciente xenofobia y hostilidad hacia esta población. Y esto es muy importante porque al reconocerse como algo que la vulnera más, hay más recursos para garantizar que estas situaciones no se den, ¿verdad? Para penalizarlas y para sostenerlas. También reconoce la importancia de proteger a las mujeres, a la niñez y el deber de cuidado de parte de los estados de esta población. La importancia de implementar el desarrollo nacional y el diálogo nacional y multisectorial. Estas vulnerabilidades también están reconocidas en una opinión consultiva muy importante que es la 1803. Sin embargo, en el reconocimiento de las vulnerabilidades especiales de poblaciones especiales, hay una población que es omisa acá, y es la población joven, porque resulta que la migración es un tema eminentemente joven. El promedio de edad de las personas jóvenes es como de unos 30 años, y ese es el promedio, pero resulta que es más o menos como el 75% de las personas que migran son personas jóvenes, que van, muchas de ellas, ahí ya no sé los porcentajes, que van con sus parejas y con sus hijos y con sus hijas, con menores de edad. Bueno, entonces ese es un dato, pero el tema de la juventud generalmente también se invisibiliza porque se relaciona juventud con persona menor de edad. Entonces se relaciona juventud especialmente con personas que van entre los 12, 15 hasta los 17 años más o menos, porque entra el principio del interés superior del menor. Entonces, como ya está más articulado, más constituido este derecho, pues le aplican más beneficios de cuidado a esta población. Pero resulta que la otra población en Costa Rica se de joven de los 12 a los 35. Entonces, cuando ya se cumple la mayoría de edad, de los 12, de los 18 a los 35, empiezan a carecer políticas específicas que trabajen a esa población. Entonces quedan como un limbo. Y a mí me parece que en esta resolución de las protecciones especiales a personas migrantes, faltó especificar el tema de las personas jóvenes. Bueno, las características de la migración forzada que tiene como punto de salida algún país de Centroamérica refleja problemas estructurales donde los estados no cuidan a su ciudadanía. Es decir, provocan mucho exilio originado por diferentes tipos de violencia, sea política, sea militar, sea una violencia sistémica. Veamos rápidamente los ejemplos, y sin entrar en detalle porque ya los conocemos, los ejemplos de Nicaragua, los ejemplos de Cuba, los ejemplos de Venezuela, y también en su momento, cuando había grandes problemas por temas de maras en El Salvador, hubo muchas personas, mujeres, específicamente jóvenes,
que por miedo a ser violentadas por estas grupalidades, porque las tomaban y las hacían sus mujeres de la barra, o las obligaban a ellas, bueno, a ese tipo de relación con esta grupalidad, o a los chicos les obligaban a ser parte también de las actividades que ellos hacían. Por supuesto que a las mujeres también les ponían a hacer eso. Pero entonces hay situaciones cuando empezamos a ver el origen de las migraciones, entonces empezamos a hacer varias asociaciones. La migración fuertísima que ha habido en Nicaragua y Honduras en los últimos años, después del 2018, es por persecución política y específicamente personas jóvenes universitarias. En el caso de los nicaragüenses han migrado por todo el mundo. Realmente ha sido muy triste lo que ha vivido. Obviamente todos los países que tienen esta problemática, pero bueno, cada país representa condiciones específicas y muchas veces también son situaciones políticas, económicas eh, o de posibilidad de morir si se continúa en ese espacio, en ese entorno, y que también son como focalizados, son territorialmente focalizados. Entonces provocan migraciones internas, pero si tenemos problemas estructurales dentro del país, en el cual la persona sale de esa comunidad, se va a la capital y ahí tampoco va a encontrar trabajo, no va a encontrar condiciones siquiera para poder mantener a sus hijos bajo techo, es donde empiezan a verse las posibilidades de salir del país, ¿verdad? Hacer otra migración externa, pues para ir a seguir buscando vida. Existe una base importante reciente de regulación internacional sobre las migraciones que se llama el Pacto Mundial sobre Migraciones, que se entabla en el marco de la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, promueve la cooperación internacional de los estados para facilitar migraciones ordenadas, seguras, regulares y además que sean responsables. Su campo de acción se describe en el anexo 2 de la famosa Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes. Y esta tiene varios propósitos. Voy a leer algunos. Dice, tratar todos los aspectos de la migración internacional, incluyendo las cuestiones de tipo humanitario, de desarrollo, de derechos humanos, entre otros aspectos. Contribuir con la gobernanza mundial. Esto es muy interesante porque habla de contribuir con la gobernanza mundial para favorecer la cooperación sobre migración internacional. Digamos, hace una relación a la cooperación internacional o a lo internacional y a la gobernanza internacional para ubicar cooperación. Eso está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, uno podría pensar que esta articulación sobre la gobernanza tiene que ver con decirle y obligar y crear condiciones en los estados y apoyar a estados para que las personas no tengan que salir de sus países y que en sus países puedan encontrar las condiciones para desarrollarse y vivir de manera digna. También presentar una amplia gama de compromisos prácticos, medios de ejecución y marco de revisión y seguimiento en materia de migración internacional y de todas las dimensiones para los Estados miembros, seguir la senda marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, etcétera. El otro enfoque es el enfoque militar. Este enfoque militar es un enfoque que está muy asociado a las migraciones como invasión. Entonces resulta que, vamos a hablar acá específicamente de Estados Unidos. En la administración de Biden, la actual, se han implementado al menos dos políticas importantes para rescatar en materia migratoria. Es decir, importantes para rescatar para efectos del título, o sea, la relación entre la migración e invasión.
El primero es que la política se llama la política del patrocinador, que se aplica específicamente a Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba, de manera que que personas que estén radicadas en Estados Unidos puedan solicitar el ingreso de algún compatriota siempre y cuando esta persona demuestre que cuenta con los medios necesarios para subsistir ella y apoyar a esa persona que ingresa. Esta política va a permitir el ingreso de 30,000 personas al mes, a las que se les dará permiso para trabajar por 2 años. La segunda es que ha señalado que para el periodo Biden, ¿verdad? El 23-24 acogerá hasta 20,000 refugiados procedentes de América Latina y el Caribe. Y esto es una política de asilo humanitario, cosa que me parece muy bien. Deberá solicitarse de manera previa por medio de una cita en la aduana para ser elegibles. Sin embargo, quienes ingresan a los Estados Unidos sin documentos serán expulsados y se les prohibirá la entrada por 5 años. Es decir, el asilo humanitario está asociado a lo que ellos llaman la migración legal, no a la migración ilegal. Y esto es contradictorio con la política migratoria de atención humanitaria de personas de la región, porque este tipo de movilidad responde a una necesidad imperiosa de alejarse del lugar en el cual su vida corre peligro, sea por razones, como vimos, de persecución política o ideológica, o por razones de pobreza extrema, de catástrofes naturales, que hace imposible continuar en el lugar de origen, es decir, en su propio país. Es una condición de migración forzada a la que le están pidiendo que tengan los papeles debidamente ordenados como cualquier otra persona para ingresar al país, sobre todo y especialmente si piden visa. Pero bueno, este es el contexto, esta es la situación del gobierno de Biden. Pero resulta que los republicanos dicen que Estados Unidos vive una invasión y culpabilizan políticamente al secretario, y vean, y eso es una noticia que salió en el país ahora el 1 de mayo, el 1 de mayo, que vive una invasión. ¿Y a quién le echan la culpa? ¿A quién culpabilizan del ingreso de personas migrantes centroamericanas y latinoamericanas y mexicanas y cubanos, que son como los estereotipos que se manejan, ¿verdad? O del famoso Triángulo Norte. ¿A quién culpabilizan? Es al secretario de Seguridad Nacional, que se llama Alejandro Mayorkas, porque él permite ese ingreso. Es decir, lo que el secretario de Seguridad Nacional debe hacer es no permitir el ingreso de la forma que sea, porque es un tema de seguridad nacional, es un tema de invasión, y es el secretario de Seguridad Nacional quien debe hacerse cargo del proceso de las migraciones y lo que sucede en las fronteras. Bueno, entonces de estas declaraciones de los republicanos en el Congreso derivamos 2 relaciones temáticas. La primera es el tema de la invasión. La segunda es la migración como un problema de seguridad nacional. Y ante estas relaciones no puedo dejar de pensar en el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, que luego de la Guerra Fría, que calcinó a América Latina de manera política, de manera económica, quien ante las imágenes de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Como referente imaginario de lo que escribió y el contexto en el que escribió, porque la caída del muro de Berlín simbolizaba, o el muro en sí mismo, la lucha de la Guerra Fría, que era la lucha entre el comunismo, el capitalismo, Occidente. El comunismo estaba focalizado en Rusia, en América Latina, en el Caribe, y el capitalismo específicamente era lo que estaba ubicado y debía defenderse en Europa y en Estados Unidos. Y señaló que Occidente había ganado esa lucha política e ideológica, que la caída simbólica del muro de Berlín lo que decía es que ya había terminado, había finalizado la Guerra Fría, que Occidente había ganado esta lucha, que era política e ideológica,
Y lo que existía de ahora en adelante es, eh, es un conflicto que se trasladaba hacia lo cultural. Y empezaron a dar su mirada a todo Oriente Medio, etcétera, y luego todas las situaciones que se vinieron ahí, porque empezaron a generar condiciones para que no se diera el avance cultural, que también estaba mediado por razones políticas e ideológicas de ciertas regiones del país, bueno, del mundo, perdón. Y los latinos y caribeños, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? En donde está la idea del nuevo enemigo que se construyó, el nuevo enemigo para quien ganó la guerra, que es además cierto, quién la ganó, y además la ganaron, el gran triunfador fue en ese entonces de los Estados Unidos, es el país más rico. El imaginario que tienen ahí, el nuevo imaginario militar, político, desde el cual se constituyen a sí mismos, es el tema de eh, de la guerra cultural, de detener los avances culturales, ¿verdad? Entonces, en este contexto, desde el cual hacen política y miran al otro, resulta que los latinos y los caribeños nos hemos trasladado en una gran cantidad, a una gran cantidad de países y especialmente en países como Estados Unidos, y ahí hemos llevado, y en diferentes estados de los Estados Unidos, hemos llevado toda nuestra cultura, hemos llevado nuestra comida, hemos llevado nuestros sabores, nuestra música, nuestra estética, y todo ello les ha permeado profundamente. Hay estados, y me imagino que dentro de los estados, regiones específicas, en donde hay influencias profundas de lo latino. Por ejemplo, la comida mexicana allá es, todo el mundo come comida mexicana y hace por el estilo. La música, etc. De manera que la invasión que ellos ven es una invasión cultural y se convierte en tema de prioridad de Estado. Si analizamos las cifras de la cantidad de personas migrantes, actualmente tenemos, con base en el informe sobre las migraciones en el mundo del año 22, que solamente migran a nivel internacional el 3.6 de la población mundial. Es decir, son 281 millones de personas. No es que tampoco, por ser el 3.6, el tema no es importante. Son 281 millones de personas en todo el mundo. Pero también, cuando tenemos esta baja cifra y tenemos las prioridades económicas y geopolíticas en el mundo, pues resulta que sí, que digamos, el tema de la migración y que lleguen muchas personas a ciertas regiones es un tema que no pasa por la cantidad de que no se pueda atender, de que no puedan haber condiciones para involucrar a esta persona bien dentro de la actividad económica, política del país. El tema pasa por cuestiones distintas, por cuestiones culturales. Tenemos el otro enfoque, que es el enfoque de las desigualdades económico globales. Aquí se hace la relación entre pobreza, violencia y desplazamientos, y acá se responsabiliza al sujeto migrante, a la persona o a las personas, a las grupalidades que van en rumbo. Yo estoy pensando en las migraciones en América Latina, las que cruzan por Centroamérica y que van con rumbo al norte hacia Estados Unidos. Bueno, este enfoque se centra en las desigualdades y vamos a hacer un recorrido rápido por la región, caracterizando estas desigualdades y haciendo énfasis en las poblaciones que mayoritariamente hacen estas migraciones, como vimos, que son las personas jóvenes inmigrantes. Y voy a presentar únicamente datos de la CEPAL para explicar y para hacer referencia a esta realidad. Y vamos a hacer un paso rápido tampoco, no me voy a quedar en el dato. Bueno, el informe de la CEPAL, denominado Una década de acción para un cambio de época, se señala que sin duda la pandemia por el COVID-19 ha profundizado las desigualdades sociales y económicas de América Latina y el Caribe, pero la peor crisis la sufre el ejercicio del derecho humano a la educación, lo que es en perspectiva presente y futura,
ello va a ensanchar las brechas de desigualdad en todo sentido, porque implicará participación desigual dentro del sistema de mercado interno internacional para las personas que han sido excluidas del sistema escolar y para los países respectivamente que no contarán con conocimientos técnicos profesionales especializados que apoyen el progreso de las naciones. Entonces, estas personas que generalmente hacen esta migración forzada ya son personas que dentro de todos los derechos a los cuales se les ha negado, también se les ha negado su derecho a la educación. Entonces, sus posibilidades de participar por no tener los conocimientos necesarios y las especializaciones técnicas o específicas para poder ser parte del desarrollo en su país, le genera la condición de salida y va a seguir cargando esa falta de conocimiento, esa falta de especialidad para poder ser parte activa, porque en todos los países le van a pedir esa especialidad, le van a pedir ese conocimiento y va a tener que saber leer y escribir bien, por lo menos. Tendrá que saber las operaciones mínimas de matemática para poder entender el mundo, etcétera. Entonces vamos a ver acá. Vean vean qué interesante. A mí me gusta mucho este grafiquito que está, bueno, ahí las fuentes van a estar siempre en la lámina. Vean qué interesante lo que se señala acá. Aquí se dice que en temas vean ese verde, dice, la meta se alcanzó o es probable que se alcance en la tendencia actual. Aquí estamos hablando que, por ejemplo, en salud, en toda la región latinoamericana hay una tendencia fuertísima a mejorar las condiciones de acceso a la salud que habían. En el caso de educación, vean lo que se señala en este informe. Se dice que la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzarla. Lo que quiere decir que a pesar de todos los procesos de exclusión escolar que ha habido en escuela, colegio y universidad en nuestra región, profundizado específicamente después de la pandemia por el COVID-19 y especialmente en el tema de género, el informe de la CEPAL dice, bueno, vamos por buen camino, lento, pero vamos bien. Ok, bueno, obviamente es un dato que no critica la realidad, no es un análisis crítico sobre lo que está sucediendo y no cruza variables, por ejemplo. En el tema de educación, de igualdad de género, vean qué interesante, en el tema de igualdad de género señalan lo mismo, que la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzarlo. No se habla de que la tendencia se aleja de la meta. ¿Y por qué? ¿Por qué no señalan por qué esos informes no señalan eso y que se refleja en el tema de género, que dicen, vamos bien, va a tardar, pero la ruta es correcta. Y resulta que las mujeres y sobre todo las chicas jóvenes, en un porcentaje muchísimo mayor que los hombres, están desempleadas y están desempleadas en un porcentaje muchísimo mayor que las que estaban desempleadas antes del 2020. Pero la ruta está bien y es lenta, pero vamos por buen camino. El problema de tener este tipo de conclusiones son justamente los indicadores que le dan contenido a cada una de estas variables. Entonces, usted pone, bueno, es que resulta que sí, las mujeres están trabajando más porque ahora han habido algunas políticas de los estados asistenciales que si hacen trabajo doméstico se les va a pagar un salarito. Entonces, eso les aumenta las estadísticas de empleo, por decir algo. Entonces, siempre es muy importante ver estos indicadores de forma crítica porque no nos hablan de la realidad, no nos hablan claramente de qué es lo que está sucediendo. Entonces, si usamos la variable para el tema de las mujeres jóvenes específicamente, de igualdad de género y educación, estamos terrible, porque somos las que tuvimos que dejar el colegio, la escuela, para dedicarnos al cuidado de las personas en la casa, de cualquier tipo. Y
Y los que siguieron el colegio, proporcionalmente, en mayor cantidad, fueron los hombres, son los que más trabajan, etcétera. Y son los que se gradúan, etcétera. Ok. Ahí ustedes luego pueden ver ese informe, yo se los recomiendo, todo eso está en línea, todo está en línea. Y es lindísimo ver este informe porque uno dice, ¿cómo es posible que este informe diga que el tema de género vamos por la ruta correcta, pero muy lento? La realidad con otros indicadores sería que la tendencia se aleja de la meta, que la meta no se está cumpliendo. Pero bueno, no importa. No se importa, pero sigamos. Vean, por ejemplo, esta relación con género, las mujeres, entonces vayamos viendo cómo una cosa va llevando a la otra, ¿verdad? Mujeres excluidas del sistema educativo, que no trabajan, que se dedican a las labores de cuidado, etcétera. Y luego, ¿cuál es la participación de ellas en espacios políticos? El promedio en América Latina es de 33%, es del 33% de las mujeres, bajísimo. Tenemos que, bueno, el avance después del 2019 del Producto Interno Bruto, vemos que los países, básicamente, vea, Haití, Cuba, Venezuela, Ecuador, Panamá, tienen crecido, bueno, y acá vemos estos otros países del Caribe, tienen avances muy, muy lentos, ¿verdad? Eso habla de las posibilidades de crecimiento económico. En el caso de educación, el 55% de la educación universitaria en América Latina pertenece al sector privado. En Europa, únicamente el 13.7% es del sector privado. Y en América del Norte, bueno, en Estados Unidos específicamente, es del 28% la cantidad de universidades privadas. Las razones son la expansión del sector privado que lucra con la educación, que a partir de los 90 ya podrían abrir todas las escuelas, colegios, universidades que quisieran. En el tema de juventud, en nuestra región hay un 25% de desempleo, más una tasa muy alta de trabajo informal que no se reputa tampoco en estas estadísticas, muy poco se reputa. Las mujeres siempre, en este caso también, somos las más afectadas. Y vean, el caso de Haití, tómenle una foto a esta lámina. El caso de Haití es el caso emblemático, digamos, de lo que es una sociedad sin Estado, sin educación. Aquí tienen estos datos y como conversaba yo con una persona hace poco, Haití duele siempre. Entonces, en estas condiciones, solo vean esa foto que está ahí. En estas condiciones, en un país que no crea las mínimas condiciones para tener una vida digna, las personas salen de su país, las personas migran y se van buscando asilo político, asilo humanitario, pero resulta que como está la lógica de la invasión allá, entonces dicen, no, si usted no me hace el trámite, mire, devuélvase, etcétera, todo lo que ya sabemos. Bueno, y para finalizar, yo aquí les traigo algunas reflexiones. Bueno, Centroamérica y el Caribe tienen una perspectiva muy precaria de salir adelante de la crisis económica, social y política que se ha profundizado en la región por la crisis del COVID-19, según los datos que se sacan del Producto Interno Bruto, la inflación, la pobreza, etc. La población más afectada por los efectos de la pandemia, que aún los estamos viviendo, han sido las mujeres en primer lugar y la población joven en segundo. Dentro de este segmento de la población, la afectación se ha dado más en la ausencia del sistema escolar, la prolongación de la condición de rezago en el mediano y largo plazo, a diferencia de los varones, que en mayor porcentaje sí finalizan sus estudios. Las repercusiones se verán en un retroceso de la agenda femenina en la política y con la pérdida de espacios políticos, sociales y económicos por parte de las mujeres que estarán confinadas al cuidado de otras personas, de sus hogares,
sin generar sus propios ingresos o en condición de dependencia económica informal. Ello afectará la responsabilidad material y simbólica que recaerá sobre los hombres como jefes de hogar. Bueno, en el patriarcado los roles son así, ¿verdad? Entonces las mujeres nos vemos afectadas por eso, pero resulta que eso le implica también responsabilidades simbólicas a los hombres de hacer ciertas cosas. Y yo supongo que en un contexto en donde todo eso se está cuestionando, donde hay tanta crisis, donde ellos mismos tampoco van a poder conseguir las condiciones que realmente quisiera para mantener a su familia, a su esposa, a sus hijos, eso va a generar bastante conflicto. Y bueno, los rezagos de la Agenda 2030 responden a condiciones estructurales de desigualdad económica, política y social que no se resuelve con más capitalismo que fomente las desigualdades, ni con menos educación y con exclusión de las mujeres del modelo de desarrollo. Es necesaria, y esta es mi opinión, una reforma fiscal que evite la evasión y la elusión fiscal. El impulso del IVA afecta directamente los salarios, el consumo, y trata igual lo que es desigual en materia de ingresos. Y se debe mejorar la inversión pública, especialmente en educación. Eso es fundamental. Si queremos reactivar la economía después de la pandemia, hay que invertir en educación. Y finalmente, y este es el verdadero finalmente, las migraciones y la movilidad humana son una manifestación estereotipada de la pobreza, de un problema histórico estructural de desigualdad política, económica y social y de violación sistemática de derechos humanos. La migración es un fenómeno que debe verse de manera estructural, no como un fenómeno que se explica en cifras por sí mismo o que hable de las personas que transitan sin que se les reconozca su condición de humanidad y sin que se señale la responsabilidad de los estados y las condiciones globales de la economía y las desigualdades y la empleabilidad y en las posibilidades de riqueza de un país y de sus habitantes. Entonces retomo la pregunta que les hice al inicio. ¿Por qué si el sueño de las personas latinoamericanas y caribeñas no es ser como los gringos, es decir, no es tener el sueño americano, por qué quienes hacen ese tránsito señalan permanentemente su ideal de llegar, de lograr el mal llamado sueño americano, que es el sueño de ellos, ¿verdad? Pues solo pienso en la utopía, que es el lugar hacia el cual se debe transitar para acercarse lo más que se pueda a la realización de un sueño o de un deseo o de un ideal, aún sabiendo que no se va a lograr. En el caso de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en tránsito, su sueño es ser alguien y ser reconocido como un par en derechos y en dignidad, porque ni en sus países de origen, ni durante su tránsito, ni aún en el país de llegada, les reconocen ni les van a reconocer sus condiciones plenas de vida digna. Esta búsqueda de la dignidad es posible mientras sean vidas que transitan. Su transitar y habitar de esa manera en este mundo nos muestra que aún hoy día las contradicciones del capitalismo expresadas en la Segunda Guerra Mundial y hoy por medio de la globalización económica anclada en los estados, sigue generando condiciones instrumentales para destruir sistemáticamente a ciertas poblaciones. Muchas gracias. Las gracias a ti, Nora. Muchísimas gracias por esta mirada profunda al fenómeno de las migraciones, desde el enfoque en derechos humanos y con todo este análisis, ¿verdad?, de lo que hay detrás, de lo que las explica, de las responsabilidades de los estados. Realmente es una mirada muy rica y que nos invita a una reflexión, ¿verdad?, que va más allá de lo que quizás de forma más superficial suele ser lo que conversamos sobre este tema. Muy bien, entonces vamos a dar paso a los comentarios, observaciones y consultas que tengan para Nora. De momento tenemos un comentario que ha escrito Jarot en el chat, que no sé si él quiere comentarlo en voz alta o que lo leamos. No sé, Jarot, ¿cómo quieres que lo manejemos?
sé si estás por ahí. Si no, puedo leerlo con muchísimo gusto. Dice así, Yarot. ¿Cómo se puede tratar la problemática cuando se migra a un país, cuando hay de por medio explotación laboral, discriminación y xenofobia en base al clasismo y amenazas de muerte al momento de poner una denuncia? Bueno, en principio, como lo comentamos, si hay una persona que, supongo que ella está hablando no de una persona en tránsito, está hablando de una persona que habita, que vive en un país, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Entonces, una persona que habita dentro de un país y que esté ya mínimo en solicitud de refugio, le asisten todos los derechos que tienen las demás personas que habitan y que son nacionales. Esa persona, si vive situaciones de discriminación, tiene que aplicar a las instancias correspondientes, poner las denuncias. Eh, yo entiendo que hay países en los que esto puede ser más difícil que en otros, pero en principio tiene que aplicar las condiciones para que haga valer sus derechos. No puede haber diferencia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos personas con la mano levantada. Tenemos a Mario y después a Jessica. Adelante, Mario. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Nora, por esta charla tan maravillosa que nos acaba de dar. Y también quería agradecer la forma de iniciar la presentación, ¿verdad? Que son como una serie de preguntas que nos motivan también a cuestionarnos nuestra propia posición en la realidad que vivimos en Centroamérica, ¿verdad? ¿A quiénes imaginamos como personas migrantes? Si no me equivoco, es como la primera pregunta que usted nos lanza. Y yo creo que eso tiene que ver con un posicionamiento que muchas veces asumimos frente a la situación de movilidad humana que estamos viviendo en la región. A veces pensamos a la persona migrante como el otro, el distinto, ¿verdad? A veces también bajo esta misma marca estigmatizante de la pobreza que usted nos señalaba hacia el final de la charla, pero pocas veces nos podemos imaginar a nosotras mismas en esas condiciones de movilidad humana, ¿verdad? Que sucede muchas veces también a raíz de las desigualdades y la falta de oportunidad que tenemos, por ejemplo, en las zonas de interior, las zonas rurales de nuestros países, que tienden a concentrar la mayoría de oportunidades y de mecanismos hacia las capitales o las ciudades. Y yo lo pienso en mi propia biografía. Sé que es la biografía también de muchísimas personas que han tenido que desplazarse internamente, por ejemplo, para poder asegurar su derecho a la educación, ¿verdad? Porque es en San José, Costa Rica, donde tenemos mayores posibilidades, donde tenemos mayores facilidades muchas veces para poder estudiar. Entonces yo creo que esta pregunta también nos lanza hacia una cuestión de alteridad, ¿verdad? Hacia poder reconocernos también, aunque con sus matices, claramente no se pueden comparar, digamos, las situaciones previas, durante y posteriores de una migración como la mía, a las que están viviendo muchísimas personas en la región, pero eso nos permite algún sentido como de reconocer, ¿no? Que esa realidad puede ser la realidad propia de nosotras. Y lo pienso también ahora en mi condición de estar viviendo en un país fuera de mi país de origen. Estoy viviendo en El Salvador y a veces esos pequeños sufrimientos que tiene uno también por extrañar, ¿no? A las personas que uno quiere en nuestros países, por tener que abandonar algunas quizás de las comodidades que teníamos ahí, las amistades. Y nuevamente, aunque no se comparan, uno empieza a sentir como ese pequeño dolorcito y ese deseo de volver, ¿verdad? Entonces creo que uno también empatiza pensando en aquellas personas que no es por una opción que han partido, sino porque no tienen más alternativa, ¿verdad? Y que a corto plazo yo sé que ese dolorcito que yo tengo lo remedio pronto, pero muchísimas personas saben que no es así, no pueden volver a sus lugares de origen. Y finalmente, respecto a este enfoque militar del que usted hablaba, ¿verdad? Cómo se concibe a la población migrante, muchas veces desde un tema de securitización, de riesgo dentro de los países de acogida, digamos, o donde las personas llegan, no sé si de acogida, pero donde las personas llegan, también me hace pensar en el enfoque militarista con que los países de la región en este momento están tratando a sus propias personas ciudadanas, ¿verdad?
la militarización no es solo una realidad que viven las personas al llegar a los países como Estados Unidos o al pasar por tránsito en los países del norte de la región, sino que también es la realidad que están viviendo como ciudadanas dentro de sus propios lugares de origen. Pienso en el estado, en el golpe de estado en Honduras en el 2009, pienso en la situación que se están viviendo con la securitización en El Salvador desde 2010 en adelante, bueno, casi que después de los acuerdos de paz que han hecho que muchas personas deban abandonar sus países también porque son objeto de persecución. Usted mencionaba el caso de las pandillas, que ciertamente ha generado mucho desplazamiento, pero la policía, es decir, ese brazo y los militares, esos brazos armados del Estado, activamente también generan condiciones de expulsión y persecución de la población. Por aquí voy a pegar en el chat una frase que escribió un antropólogo en un artículo sobre el tema de las caravanas que surgieron en Honduras, pero era un graffiti que estaba escrito en una pared acá en El Salvador, ¿verdad? Que decía, si no es la policía, son las pandillas o el Estado el que no nos quiere. Y a mí me parecía muy significativa esa frase, no solo por los actores que se mencionan, sino también por el orden en el cual se les menciona, ¿verdad? Poniendo a la policía como en primer lugar. Y creo que eso también nos da muchísimo para reflexionar. Entonces, de nuevo, agradecerle muchísimo por su presentación. Realmente me dejó muchísimas ideas sobre las cuales pensar y profundizar. Gracias, Mario. Gracias por el comentario. Sí, muchísimas gracias, Mario. Jessica, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Ok, qué dicho. Bueno, igual extender la felicitación y el agradecimiento a doña Nora por la exposición. Ha sido muy enriquecedor todo el seminario, pero particularmente estaba esperando esta sesión porque mi formación es también en derechos humanos y he trabajado últimamente el tema migrante y está así como con todas las expectativas. Las cumplió y las superó por mucho. Bueno, aparte de eso, doña Nora, quería tal vez también como María dar un comentario. Pareció muy importante lo que usted mencionaba sobre la razón instrumental, ¿verdad? Esa propuesta que nos da la Escuela de Frankfurt, que nos hace pensar, ¿verdad? En esta razón como instrumento de destrucción, ¿verdad? En todo sentido. Y principalmente, como el tema que nos ha ocupado con relación a los autoritarismos y a esos estados violentos que son los que están dominando actualmente toda la región y a estas personas que como todas, como ustedes lo mencionaban, todos y todos nos hemos desplazado. Yo personalmente puedo decir que yo soy de Guanacaste y vivo ahora acá en San José por esa búsqueda de estudiar. Entonces esta movilidad interna también nos debería interpelar a todas y todos porque de una u otra forma las realidades van cambiando y la situación a veces nos obliga. Así como también a manera de comentario, me hizo recordar un tanto lo que menciona don Primo Levi en su estudio en la trilogía de Auschwitz, que en alguna parte él dice, que me parece tristísimo, pero ocurre, que le preguntaban por qué no se fue antes de Italia, antes de que, bueno, él fue, cuando le doy un contexto, ¿verdad? Él era italiano, se viene la Segunda Guerra Mundial y lo deportan a Auschwitz. Entonces, como él fue sobreviviente, después le cuestionaba, ¿por qué usted no se fue antes? Cuando vio que todo esto se estaba viniendo, como lo de Mussolini, decía, es que no lo vi venir. Yo amaba tanto mi tierra que no quería salir de ahí hasta que me sacaron a golpes, ¿verdad? Y es en parte lo que vemos en el documental. Entonces no tenemos cómo vaticinar este tipo de cosas. Ahorita en Costa Rica está muy bien, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos años, en las próximas décadas. Pero bueno, más que todo era eso y también me pareció muy importante lo que usted mencionaba, una frase que la apunté de hecho porque me pareció muy buena, que estas personas lo que buscan es seguir, usted dijo, siguen buscando vida. Eso es lo que ocurre. Y también uno de los sacerdotes que hablan en el documental dijo otra frase y él dijo, esto es una tragedia comunitaria. Esas son tragedias comunitarias y como ciudadanas y ciudadanos, independientemente del país en el que estemos, en la situación que estamos, por ejemplo, ahorita en Costa Rica estamos en una situación de privilegio completa, tendremos que pensar que esto también nos afecta.
y que esto es un tema que nos tiene que interpelar a todas y todos de una u otra forma. Y bueno, agradecer este espacio porque en parte es para eso, ¿verdad? Y como decía Mario ahora, y en parte del trabajo de don Carlos Sandoval, pensar del otro migrante, ¿verdad? En esa posición de que esto no tiene nada que ver conmigo, pero esta tragedia nos atraviesa Correcto. constantemente. Eso sería, muchísimas gracias. Ay, gracias a vos, Jessica. Sí, excelente comentario. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, tenemos a Francisco con la mano levantada, pero quisiera leer primero, antes de darle a él la palabra, quisiera leer otro comentario que nos dejaron por aquí, por el chat. En este caso, Fernando Urrutia, que dice así: me parece irónico que los estados receptores como el costarricense no ayudan a que la persona migrante pueda formalizar su condición. Los procesos son lentos y costosos. Sí, correcto, es una barbaridad. Y además un país que se cree y que se dice que es la Suiza centroamericana por lo democrático que somos y que es un país que presenta ante el mundo cumplimientos altos en temas de ejercicio de derechos humanos. Es cierto, y hay problemas serios también en atender a las personas migrantes, no solamente para agilizar los trámites para que se les dé su documentación. La migración que hay en Costa Rica, sobre todo la migración forzada, eh, tiene serios problemas para conseguir trabajo, ¿verdad? Seriosísimos problemas para conseguir. Eso es una clara violación de derechos de las personas. Y si no trabajas, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, sí. Así es, estoy de acuerdo, Fernando. Sí, sí. Gracias a Fernanda por dejarnos su comentario ahí. Y ahora sí, Francisco, adelante. Bueno, en primera, muchas gracias por el documental, por la ponencia. Creo que me ha parecido excelente. Yo creo que es una realidad que nos atañe como Centroamérica. Creo que no estamos excluidos ningún país de la región porque somos los que más aportamos migrantes a Estados Unidos. Y yo recuerdo que una vez escuché una ponencia en la universidad donde decía el ponente que en el caso, por ejemplo, del país que supuestamente exportamos productos textiles de las maquilas, dice, antes que exportar productos textiles, nosotros exportamos salvadoreños a Estados Unidos, porque él decía eso, ¿no? Que tristemente El Salvador enviaba muchos salvadoreños por año a Estados Unidos impulsados por toda esta situación política. Entonces, yo quería comentar con respecto al documental y Muy creo bien. que me parecía algo muy excelente cuando, eh, haciendo una síntesis en la historia de El Salvador, nos hemos visto en la necesidad de salir como migrantes de nuestro país por tres cosas. Primero, por la guerra civil que nos atañó desde los 80 hasta el 92. Luego se viene la situación económica que nos ha afectado como país también, y luego el efecto de las pandillas. Entonces, cuando surgen las pandillas en el país, hay migración interna y hay migración externa. Por ejemplo, en el caso de mi persona, yo soy de Santa Ana, que es la segunda ciudad más importante de El Salvador, fuera del área metropolitana, y con mis papás vivíamos en una colonia eh, donde ahí crecí yo desde pequeño con mi papá y todo. Y cuando se viene todo este problema de las pandillas y empiezan a tomar posesión de la zona, entonces muchas de las familias que vivíamos ahí nos tuvimos que ver en la necesidad de salir de esa colonia. No nos dieron, nunca nos dijeron los pandilleros sálganse, nunca nos dijeron huyan, pero en las mismas familias existía como ese miedo de decir, bueno, no, nos pueden hacer algo, vivimos en una zona de conflicto, la supervivencia que existe en el sentido de las personas y decir, bueno, si queremos que nuestros hijos prosperen, vamos a buscar otra zona. Entonces, nosotros y mucha gente se movió a otras zonas de la ciudad. Nosotros vivimos ya en otra zona, ya tenemos que 15 años de habernos venido para donde actualmente vivimos.
Y digamos que en nuestro caso fue algo muy tranquilo, a diferencia de otra gente en la capital que tiene que saber todavía hoy que supuestamente se vende la idea de un régimen de excepción y que el país vive la paz mundial, pero la gente no puede moverse libremente a otras colonias. Y también mucha gente tiene que huir del país. Conozco muchas amistades que han tenido que salir del país porque eran perseguidos por las pandillas, ¿no? Eh, Porque tenían una tienda, tenían un negocio, no querían pagar la renta, la extorsión y tenían que huir del país hacia México y emprender este peregrinaje que veíamos en el video. Entonces yo quizás mi pregunta a usted sería en torno a lo siguiente. Si considera usted que este problema estructural, porque sabemos que el problema de las pandillas no es solo en El Salvador, sino que es en el Triángulo Norte de Centroamérica, hablamos Guatemala y Honduras, y otros problemas estructurales como los derechos el derecho a la tierra, el derecho al trabajo digno, el derecho a un sistema de pensiones justo, el derecho a la diversidad, porque también hay mucha gente que por presiones, digamos, por su condición sexual, tienen que verse motivados a salir. Por ejemplo, igual tengo un amigo que vivía en un pueblo, y un pueblo muy retirado de aquí, y por la misma presión social que le hacía la gente, tuvo que emigrar fuera de su pueblo. Entonces, mi pregunta es si sería posible o considera usted como más que necesario que todo el problema de la migración se trabajase como región, o sea, no como lo trata de imponer Estados Unidos, que frontera segura, que, por ejemplo, aquí hoy existe la patrulla fronteriza, que a mí risa me da ver los vehículos de la patrulla fronteriza, porque pues, la ciudad es cercana a la frontera. Entonces, si se puede, si sería como necesario resolver este problema de una forma integral, tal vez trabajando una verdadera integración centroamericana, en sentido de que no obliguemos a nuestros conciudadanos a ir hacia Estados Unidos y que no los obliguemos a estarse aquí por medio de un sistema de seguridad que ocupa la fuerza. Entonces, si puede ser posible esto, por ejemplo, como en la Unión Europea, que no hay por ejemplo, para ir de aquí a Guatemala, aquí a El Salvador o aquí a Nicaragua hay que usar un montón de papeleo, o para ir a Costa Rica tengo que llevar el pasaporte. Entonces, si se puede, si sería viable como unas medidas que se tomaran como región para evitar exportar y seguir exportando centroamericanos, mano de obra barata a Estados Unidos. Así que muchas gracias. Es tan interesante tu pregunta, Francisco, porque me pone como en tres lugares. Me pone en el lado del deseo, me pone en el lado de la realidad y me pone en el lado de la política. Y no sé, me gusta más el lado del deseo. Me encantaría que realmente la región centroamericana pueda llegar a levantarse por sí misma, porque, y vieran, ustedes no tienen idea de lo emocionada que yo estoy con este tema, pero estoy súper emocionada, emocionada aquí en mi corazón, porque cuando hablamos de migraciones y vemos a las personas, las entendemos de manera diferente, ¿verdad? Si hablamos de las migraciones y solo vemos estereotipos y cosas ahí y no le ponemos a la par la complejidad de lo que sucede, un tema que nunca se va a resolver. Pero yo creo que sí, que el ideal sería poder trabajar como región centroamericana, incluyendo al Caribe, me parece a mí, para trabajar en temas que tienen que ver, antes que trabajar temas de migración, a mí me parece que lo que hay que trabajar son temas de crecimiento económico, porque el problema de las migraciones en nuestra región centroamericana y en el Caribe
están muy asociados a esos problemas estructurales, que son los problemas de las formas en que las condiciones internas, económicas y políticas generan esas desigualdades. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que dar si queremos finalmente combatir no tanto la migración, porque la migración es un efecto de otra cosa que está antes. Si queremos combatir la pobreza y la pobreza extrema y la falta de oportunidades, de lo que tenemos que hablar es de crear condiciones para el desarrollo económico de la región. Yo me pregunto, en este contexto, ¿cuáles serían los diálogos posibles o quiénes podrían dialogar con los presidentes y la presidenta que tenemos en este momento? Que tienen esas condiciones tan particulares y tan autoritarias, incluyendo el señor ese que está en Costa Rica en la casa presidencial. Digamos, si desde Costa Rica, que siempre podría ser como el lugar desde el cual se puedan plantear condiciones, porque hay más posibilidades de recibir y etcétera, ya tenemos problemas desde quien está ahí arriba, desde lo que piensa, cómo lo sensibiliza. A mí me parece que crear la agenda política y económica tiene sus complicaciones, pero me parece que hay que empezar por este lugar, porque justamente cuando hablamos de las migraciones, tenemos que ir más allá de los tránsitos. Las migraciones no son solamente ese tránsito, y no son solamente el desgarro de lo que sabemos que sufren las personas que están en esos tránsitos en busca de los sueños, ¿verdad? O que llegaron a un lugar y llegan a ese lugar y no se les reconocen sus derechos y son subestimados, etcétera. Esto de lo que habla es de la pobreza y habla de problemas estructurales. Habla de muchísimas desigualdades. Entonces, hay un primer camino que empieza por ahí. Un segundo camino pasa por el tema de lo que se enseña y cómo se educa y qué se le enseña a las personas en las escuelas y en los colegios respecto de, como Mario muy bien lo decía, del tema de la otredad. ¿Cómo me constituyo yo desde mi nacionalidad, sea la que sea, en función de a quién veo, cómo lo veo, cómo lo construyo? El tema es que en las construcciones de esas subjetividades, de esas identidades nacionales, yo no sé por qué el ser humano lo hace como en forma negativa, es decir, yo soy yo porque no soy María Eugenia, porque no soy Jamie, yo soy porque soy. Entonces hay una construcción desde lo que no soy, es decir, desde la construcción de la otredad. Entonces, esta primera construcción de identidad, desde esa otredad que niega, soy porque no soy, me niega a mí de alguna forma y niega al otro, claro, entonces hace que resalten en mi construcción personal todo lo positivo respecto de lo negativo del otro. Es decir, yo soy buena porque al otro lo que le gusta es andar por la calle tocando timbres y salir corriendo, aunque tenga que salir la viejita en silla de ruedas a ver quién toca la puerta. Entonces yo soy buena porque yo no hago eso y él es malo porque hace eso. Me explico, y se pueden imaginar que hay miles de ejemplos más y más politizados y más pesados de lo que yo estoy dando ahora. Pero entonces hay esa construcción de identidad. Lamentablemente nuestra hermosísima región centroamericana nos hemos construido en una identidad muy negativa hacia el otro, ¿verdad? Y yo creo que eso también tenemos que trabajarlo. Ahora que vos hablabas, por ejemplo, del Triángulo Norte centroamericano, esa es una connotación militar. Llamarle a Centroamérica, a El Salvador, Guatemala y Honduras el Triángulo Norte, eso es una connotación militar estadounidense, geopolítica. Y no pasa por temas de migración, es un tema geopolítico. Ustedes no son el Triángulo Norte, digamos, ni El Salvador, ni Guatemala y Honduras son el Triángulo Norte, son 3 países con características específicas, no son el Triángulo Norte. Entonces, hay que construir, y a veces decimos las palabras y nos referimos a todo de un sentido común,
y no le damos, no caemos en la cuenta de hacia dónde, lo que implica ello, ¿verdad? ¿Quién dice qué es lo que somos? ¿Quién dijo que los movimientos fuertes hacia México primero y hacia Estados Unidos después se denominan caravanas? ¿Quién dijo que eran caravanas? Porque consideran que son caravanas. Digamos, son movimientos que no responden a una caravana como tal. Digamos, son movimientos de personas que después de haber sufrido todo lo que ustedes, ojalá hayan visto el video, la película. Digamos, esa película se filmó antes de las mal denominadas caravanas. Ustedes vieron todo lo que sucedía en esos tránsitos, cuando las personas iban solas, 2, 3, así. Crimen organizado, violaciones, trata de personas, con fines sexuales, de órganos, todo lo que usted quiera. Bueno, hay una conformación también diferente de viajar en grupo, ¿verdad? De cuidarse. Así es que sí, a nivel, digamos, ese es el nivel del deseo, y el nivel de deseo también se representa con esa condición de lo que somos y cómo somos. Eso debe cambiar entre nosotros y nosotras, hermanos y hermanas centroamericanas. Eso definitivamente debe ser de esa manera. A mí me tocó estar hace, no sé, unos 3, 4 años, yo no sé, en la frontera con Texas, y fui al lugar donde tenían personas migrantes que venían en caravanas. Eran los centroamericanos. Ustedes no tienen idea, cuando yo entré en un lugar grande, así, con un galpón enorme, y lo tenían todo muy ordenado, la ropa acá, la comida acá, y bueno, estaba como muy ordenado. Pero cuando yo entré, yo vi a las personas que estaban ahí, y yo vi como a mis hermanos y a mis hermanas, y yo vi tal tristeza, es decir, tal situación tan inhumana. Es decir, ¿cómo es posible que una señora con todos sus hijos tuviera que estar ahí porque ella quiere llegar a Estados Unidos, porque según ella va a vivir mejor? ¿Cómo es posible que ella, siendo de una nacionalidad X, no pueda tener esa posibilidad de hacerlo en su propio país? Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Nora, muchísimas gracias, Francisco. Tenemos algunas consultas más que nos llegan a través de redes sociales, Nora. Lo que pasa es que no sé si estamos a tiempo todavía de atenderlas, o cómo prefieres que hagamos, si le damos paso ya al taller. Tenemos ahora las 3:30 casi van a ser. ¿Cómo prefieres que hagamos? Bueno, podríamos contestar posteriormente las preguntas. A mí me parece que el taller puede ser interesante. Porque es un espacio, yo propuse 3 preguntas, ¿verdad? Pero es un espacio de diálogo, y a mí me gustaría mucho, incluso ahora viendo la dinámica del grupo, que trabajemos sobre la primera pregunta que hicimos, sobre la construcción de esa otredad. Bueno, cuando hablamos de un migrante, ¿qué fue lo que pensamos? Cuando yo inicié, me parece que es más significativo y más educativo trabajar desde ese lugar que repetir algunas preguntas diferentes. Entonces, perfecto. Perfecto. Ya sí. Ok, entonces muy bien, vamos a dar por finalizada la charla en este momento, agradeciéndole de nuevo a Nora González, coordinadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, por esta excelente mirada y análisis a este fenómeno que es una verdadera tragedia humana, y a todas las personas que intervinieron con sus comentarios. Muchísimas gracias. Un abrazo.